Hay personas que entran a una habitación y sin decir absolutamente nada, dominan el ambiente, no levantan la voz, no buscan atención, no hacen esfuerzos desesperados por caer bien. Sin embargo, todos los miran, todos sienten su presencia. Y lo más inquietante es esto: a la gente comienza a confiar en ellos antes de escuchar una sola palabra. Ahora quiero que pienses en algo profundamente incómodo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ciertas personas inspiran autoridad instantánea, mientras otras parecen invisibles, aunque hablen demasiado? La respuesta no está en lo que dicen, está en algo mucho más profundo. Está en los desencadenantes psicológicos invisibles que activan el cerebro subconsciente humano. Porque aunque creemos que tomamos decisiones racionales, la realidad es otra. El cerebro humano decide primero emocionalmente y después inventa una explicación lógica para justificarlo. Y hoy voy a revelarte 5 mecanismos silenciosos que alteran la percepción de confianza de manera instantánea. 5 señales invisibles capaces de transformar completamente la forma en que el mundo reacciona ante ti. No son técnicas superficiales, son patrones biológicos, ancestrales, microseñales que el cerebro detecta antes de que la mente consciente siquiera se dé cuenta. Y cuando aprendes a controlarlas, ocurre algo extraordinario. La gente baja la guardia, te escucha diferente, te percibe como alguien seguro, competente y confiable. Incluso antes de que abras la boca. Primer desencadenante psicológico: la estabilidad visual. La mayoría de las personas tienen ojos nerviosos. Miran demasiado rápido, parpadean compulsivamente, evitan contacto visual cuando sienten presión. Y aunque ellos no lo noten, el cerebro ajeno sí lo detecta, porque durante miles de años, el ser humano aprendió a interpretar la mirada para sobrevivir. Un depredador inseguro mueve los ojos frenéticamente. Una persona temerosa evita sostener la mirada. Alguien dominante observa sin ansiedad. Por eso las personas con presencia poderosa parecen tranquilas, no porque no sientan tensión, sino porque controlan la velocidad de sus movimientos visuales. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando alguien mantiene una mirada estable y relajada, el cerebro del observador libera una sensación automática de previsibilidad. Y el cerebro ama lo predecible, porque lo predecible parece seguro. Pero atención, esto no significa mirar fijamente como un psicópata. Eso genera amenaza. La clave está en la calma ocular, movimientos lentos, pausados, respiración sincronizada, en presencia estable. Las personas más influyentes del planeta entienden esto intuitivamente. Un líder fuerte no parece perseguir aprobación, parece completamente cómodo, ocupando espacio. Y el cerebro interpreta esa comodidad como autoridad. Ahora escucha esto con atención. Existe un fenómeno extremadamente poderoso llamado contagio fisiológico. Tu estado interno altera el sistema nervioso de los demás. Si tú transmites ansiedad, el entorno se tensiona. Si transmites calma, el entorno baja defensas. Por eso algunas personas hacen que todos se relajen apenas entran a un lugar, y otras generan incomodidad, aunque sonrían demasiado. La confianza no se comunica primero con palabras, se comunica con el sistema nervioso. Y aquí aparece uno de los secretos más ignorados de la influencia humana. Las personas no recuerdan exactamente cada palabra que dijiste, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Recuerdan si tu energía les transmitía seguridad o presión. Recuerdan si tu presencia parecía auténtica o desesperada. Por eso alguien puede tener un discurso perfecto y aún así generar desconfianza, mientras otra persona, con menos palabras, produce un impacto enorme, porque el cerebro subconsciente está evaluando coherencia emocional constantemente. Segundo desencadenante psicológico: a la imitación postural silenciosa. Aquí entramos en uno de los mecanismos
más peligrosamente efectivos de la psicología humana. El cerebro confía en lo familiar. Y cuando alguien refleja sutilmente nuestra energía corporal, sentimos conexión automática. Esto ocurre porque las neuronas espejo del cerebro interpretan similitud como seguridad, pero la mayoría comete un error absurdo. Imitan de forma exagerada y artificial. Eso genera rechazo. La verdadera sincronización invisible es casi imperceptible. Es ajustar ligeramente el ritmo, la inclinación corporal, la velocidad respiratoria, la energía emocional. No copias, sincronizas. Y cuando esa sincronización ocurre, aparece una sensación extraña. La otra persona siente que te conoce, aunque acabe de verte. Eso destruye gran parte del escepticismo inicial, porque el cerebro subconsciente piensa: esta persona es parecida a mí no representa amenaza. Y aquí viene la parte más poderosa. Los grandes comunicadores hacen esto incluso frente a multitudes. Sincronizan energía colectiva, en ritmos silencios, cadencian pausas. Por eso algunos oradores hipnotizan auditorios enteros. No están hablando solamente, están regulando emocionalmente a cientos de personas al mismo tiempo. Ahora, quiero decirte algo brutalmente honesto. La mayoría jamás desarrolla presencia porque vive obsesionada con ser aceptada. Y esa necesidad destruye autoridad. Porque cuando buscas aprobación desesperadamente, tu lenguaje corporal comienza a suplicar validación. Y el cerebro humano detecta eso instantáneamente. Las personas verdaderamente influyentes no transmiten necesidad, transmiten autosuficiencia emocional. Y eso produce magnetismo. Piensa en las figuras históricas que han marcado generaciones. Muchos de ellos no eran los más carismáticos, ni los más atractivos, ni los más ruidosos, pero poseían algo extremadamente raro, convicción interna. Y la convicción cambia completamente la manera en que el cuerpo se mueve. Una persona convencida no parece fragmentada, no parece dudar de cada gesto, no parece pedir permiso para existir. Su cuerpo comunica dirección. Y cuando alguien transmite dirección, las personas naturalmente quieren seguirlo, porque la mayoría del mundo vive confundida. Tercer desencadenante psicológico: el silencio estratégico. La sociedad moderna le tiene terror al silencio. Por eso todos hablan demasiado, interrumpen, aceleran, llenan vacíos constantemente. Pero las personas más poderosas entienden algo que cambia completamente las dinámicas humanas. El silencio bien utilizado genera tensión psicológica. Y la tensión genera atención. Cuando alguien permanece cómodo en silencio, el cerebro interpreta control emocional, porque solo una persona segura tolera pausas sin desesperarse. Observa esto en entrevistas de alto nivel. Los individuos más dominantes no responden inmediatamente. Piensan, respiran, pausan, y luego hablan lentamente. Eso obliga al entorno a enfocarse. El silencio crea gravedad, hace que las palabras parezcan más importantes. Ahora imagina el impacto subconsciente de alguien que controla perfectamente los silencios, la mirada y la respiración. Su presencia se vuelve desproporcionadamente poderosa, porque la mayoría de la gente vive atrapada en impulsividad emocional. Reaccionan automáticamente, pero quien controla el ritmo, controla la percepción. Existe otro detalle extremadamente importante. Cuando utilizas silencios estratégicos, obligas al cerebro ajeno a completar espacios mentales. Y el cerebro humano odia los espacios vacíos. Por eso, el silencio genera anticipación, expectativa, atención absoluta. Los grandes líderes entienden esto. Los grandes negociadores también, y los comunicadores más peligrosamente efectivos del mundo lo utilizan constantemente. No impresionan por hablar mucho, impresionan por la energía que sostienen
mientras callan. Ahora quiero que imagines un escenario. Entras a una reunión. Todos intentan sobresalir. Todos hablan rápido. Todos quieren demostrar valor inmediatamente. Y de repente aparece alguien completamente tranquilo. Escucha antes de responder. Observa antes de reaccionar. No compite por atención. Pero cuando finalmente habla, todos guardan silencio. ¿Por qué ocurre eso? Porque la calma, en medio del caos, parece poder. Y el cerebro humano siempre asocia control emocional con liderazgo. Cuarto, desencadenante psicológico. El posicionamiento espacial deliberado. La mayoría subestima completamente el espacio físico, pero el cerebro humano interpreta territorio como poder. La forma en que ocupas espacio altera radicalmente cómo te perciben. Una persona insegura intenta desaparecer, cruza brazos en encoge hombros, reduce movimientos, evita destacar. En cambio, alguien con autoridad natural parece expandirse sin esfuerzo. No invade, no intimida artificialmente. Simplemente ocupa el espacio con tranquilidad. Y eso activa asociaciones ancestrales de liderazgo, porque durante miles de años, los individuos de mayor rango tenían mayor libertad espacial. Podían moverse sin tensión, sin miedo, sin vigilancia constante. El cuerpo recuerda eso biológicamente. Ahora presta atención a este detalle, porque puede cambiar completamente tu presencia pública. La velocidad con la que te mueves importa más de lo que imaginas. Las personas nerviosas se mueven rápido. Las personas inseguras hacen movimientos innecesarios. Pero quienes transmiten control parecen desacelerar el tiempo. Cada gesto tiene intención. Cada desplazamiento parece calculado. Nada se siente impulsivo. Y el cerebro interpreta eso como competencia. Aquí ocurre un fenómeno fascinante. Cuando alguien parece completamente cómodo ocupando espacio, automáticamente parece más importante, más influyente, más respetable, aunque no tenga estatus real, porque el cerebro subconsciente evalúa primero señales físicas y después construye conclusiones racionales. Por eso muchas veces una persona aparentemente normal domina una habitación llena de gente talentosa. No es magia, es percepción biológica. Y existe otro detalle que casi nadie comprende. La posición física desde donde hablas altera la autoridad percibida. Quien se esconde detrás de objetos transmite protección. Quien mantiene postura abierta transmite seguridad. Quien mantiene el pecho estable y la cabeza alineada proyecta control interno. Todo comunica incluso cuando no dices nada, porque el cuerpo humano jamás deja de hablar. Quinto, desencadenante psicológico a la coherencia fisiológica. Este es probablemente el mecanismo más invisible y más devastadoramente efectivo de todos. La coherencia ocurre cuando tu respiración, movimientos, mirada y energía emocional están alineados. La mayoría vive fragmentada. Sonríen mientras sienten miedo. Hablan fuerte mientras dudan internamente. Intentan parecer seguros, mientras su cuerpo grita ansiedad. Y el cerebro humano detecta incongruencia inmediatamente. Quizás no pueda explicarlo con palabras, pero lo siente. Por eso algunas personas generan desconfianza instantánea, aunque digan cosas correctas. Y otras inspiran credibilidad incluso antes de demostrar resultados. La coherencia crea autenticidad percibida. Cuando todo en tu lenguaje no verbal apunta en la misma dirección, transmites certeza. Y la certeza es extremadamente magnética, porque vivimos en una sociedad llena de incertidumbre. La mayoría está perdida emocionalmente, dudan de sí mismos, buscan dirección. Por eso alguien que proyecta estabilidad interna parece automáticamente más confiable. Ahora, escucha esto cuidadosamente. No necesitas convertirte en manipulador para dominar estas señales.
necesitas desarrollar control sobre ti mismo, porque las personas más influyentes no controlan primero a los demás, se controlan a sí mismas. Dominan su respiración, su energía, sus impulsos, sus silencios, en su postura, y ese dominio interno se refleja externamente. Aquí es donde la mayoría fracasa. Intentan fingir presencia, pero la presencia auténtica no puede falsificarse durante mucho tiempo, porque el cuerpo siempre termina revelando el estado interno real. Por eso, el verdadero trabajo comienza adentro, cuando eliminas necesidad excesiva de aprobación. Tu mirada cambian cuando desarrollas calma emocional. Tus movimientos cambian. Cuando aprendes a tolerar silencio, tu energía cambia. Y entonces ocurre algo extraordinario. La gente comienza a tratarte diferente, sin saber exactamente por qué. Te escuchan más interrumpen menos. Tus palabras pesan más. Tu presencia impacta más. Porque el cerebro humano responde automáticamente a señales de estabilidad emocional. Ahora quiero llevar esto todavía más lejos. Vivimos en una era donde millones de personas intentan destacar gritando más contenido, más ruido, más exageración, más desesperación por atención. Y precisamente por eso, la verdadera presencia vale más que nunca, porque la calma se volvió escasa, la seguridad auténtica se volvió escasa, la autoridad silenciosa se volvió escasa, y lo escaso llama la atención. Piensa en esto. ¿Por qué ciertos líderes parecen imposibles de ignorar, incluso en silencio? ¿Por qué algunas personas dominan entrevistas simplemente por cómo observan? ¿Por qué ciertos empresarios generan respeto instantáneo apenas aparecen? No es solamente dinero, no es solamente fama, es control fisiológico, es alineación emocional, es dominio subconsciente de señales invisibles. Y aquí viene la parte más importante de todo este discurso. El mundo no responde únicamente a lo que sabes, responde a lo que proyectas. Puedes tener talento extraordinario y seguir siendo ignorado si tu presencia comunica inseguridad. Puedes tener conocimiento valioso y aún así perder influencia si tu energía transmite necesidad. Porque antes de escuchar tus ideas, las personas leen tu sistema nervioso, observan microexpresiones, a ritmos, tensión muscular, velocidad ocular, respiración en postura, y en segundos toman decisiones emocionales sobre ti. Deciden si eres seguro, si eres competente en sí, mereces atención. Todo ocurre antes de que puedas defenderte con lógica. Por eso, dominar estas señales cambia completamente el juego. Ya no dependes solamente de convencer verbalmente. Tu presencia comienza a trabajar antes que tus palabras, y eso multiplica brutalmente tu impacto. Pero hay algo todavía más profundo. La confianza instantánea no nace únicamente de técnicas externas. Nace de la ausencia de conflicto interno. Cuando alguien vive intentando impresionar, su cuerpo entra en tensión permanente. Quiere controlar cómo lo perciben. Quiere agradar demasiado. Quiere evitar rechazo. Y todo eso crea microseñales de inseguridad. En cambio, las personas verdaderamente sólidas transmiten algo diferente. Aceptación interna. No necesitan demostrar desesperadamente su valor. Y esa tranquilidad emocional genera una presencia extremadamente poderosa, porque el mundo está lleno de individuos agotados mentalmente, personas hiperreactivas, personas ansiosas, personas emocionalmente fragmentadas. Entonces, cuando aparece alguien centrado, destaca automáticamente. No necesita teatralidad, no necesita exageración. Su estabilidad ya es diferente al promedio, y eso produce impacto subconsciente inmediato. Ahora imagina cómo cambiaría tu vida si cada lugar al que entraras sintiera tu presencia inmediatamente. Si las personas confiaran más rápido en ti, si tus conversaciones generaran más
respeto, si tu imagen proyectara autoridad, sin necesidad de imponerte, eso altera negocios en relaciones en ventas, liderazgo en contenido digital, absolutamente todo. Porque en el fondo, el mundo sigue respondiendo a patrones humanos ancestrales. Y aunque la tecnología cambie, el cerebro humano sigue funcionando de manera muy parecida. Seguimos buscando estabilidad, seguridad, certeza, dirección, y quienes proyectan esas señales silenciosamente terminan liderando. Ahora quiero dejarte con algo que puede transformar completamente tu percepción sobre la influencia. La verdadera autoridad no necesita anunciarse. La verdadera presencia no necesita perseguir validación. Y la verdadera confianza no nace de impresionar a otros. Nace de dominarte a ti mismo. Porque cuando controlas tu respiración, tu energía, tus silencios y tus movimientos, ocurre algo poderoso. Tu cuerpo deja de pedir permiso para existir. Y en ese momento exacto, el mundo comienza a percibirte diferente. No porque hayas dicho algo extraordinario, sino porque finalmente aprendiste el lenguaje silencioso que el cerebro humano siempre ha entendido. Un lenguaje invisible en primitivo, en biológico, pero increíblemente poderoso. El lenguaje de la presencia absoluta. Y quien domina ese lenguaje puede entrar en cualquier habitación y transformar instantáneamente la percepción de todos sin pronunciar una sola palabra.